Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Describir la tragedia de la vida y explicarla es lo que sí tiene claro el cine como meta y como camino. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Es que hemos querido empezar con una mención a Adolfo Aristarain, director, guionista de películas tan exitosas como Martin H. o Un lugar en el mundo. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón y como crítico de cine? Un lugar importante en mi corazón, de esos años finales de los 80 y los 90, es uno de los grandes del cine argentino. Comenzó trabajando en televisión y desde los 80 con Tiempo de revancha, que quizá es su primera película que traspasaba fronteras, se convirtió en un referente contra la corrupción y la dictadura, esa película que enmascaraba, porque la parte villana era una empresa que se llamaba Tulsaco, sí. En realidad estaba hablando de la dictadura y de los militares argentinos, para eludir la censura, con uno de los finales más bestiales de la historia del cine, inolvidable, y una frase eterna: un hombre honesto es hoy algo muy peligroso. Qué bien. Gran narrador, con un estilo muy sobrio, exploraciones éticas sobre los conflictos sociales, con un gran sentido de la dignidad. Y sus personajes, sus diálogos, otros títulos importantes: Lugares comunes, con el que hemos empezado en ese corte, Los últimos días de la víctima, de la primera parte de su carrera, Roma, de la última parte de su carrera. Sí. Si tuviéramos que ver una ahora, ¿tú cuál escogerías? Esta semana he estado recomendando mucho Tiempo de revancha, que es una película de la parte argentina, no argentino-española, desde Martin H., que es una película bastante desconocida y que es perfecta para empezar. Y luego quizá Martin H., quizá Un lugar en el mundo. Dejarse ir. Sí. Vamos a ocuparnos ya de la cartelera, después de este homenaje a Adolfo Aristarain, que ha muerto estos últimos días. Vamos ya con la cartelera, que además hoy es jueves. ¿Estrenos son hoy? Estrenos hoy, sí. Se adelantan al jueves los estrenos de cine, que mañana es fiesta, y vamos a fijarnos en dos películas que nos van a proponer un viaje en el tiempo. La primera es uno de esos estrenos más promocionados, más esperados de los últimos meses. Es la continuación de esta película. Me llamo Andy Sachs. Me he graduado por la Universidad Northwestern. ¿Y qué haces aquí? Bueno, vine a Nueva York para ser periodista y envié cartas a todas partes y finalmente me llamaron de Elias Clark y conocí a Sherry de Recursos Humanos y era este universo del automóvil. O sea que no lees Runway. No. ¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí? No. ¿Y no tienes ni estilo ni gusto para vestir? Creo que eso depende de lo que... No era una pregunta. Hace 20 años que llegó una película, ya 20 años, sobre la fría directora de la mayor revista de moda del mundo y su nueva, inexperta y desaliñada ayudante. Se llamó El diablo viste de Prada. Se convirtió en todo un éxito. ¿Qué tiene esta película? Que 2 décadas después, bueno, a mí me sigue gustando la primera, pero además vuelve con tanta fuerza. Fíjate que yo no la había visto en 20 años. ¿No la habías visto? No, la había visto en su momento. Me había gustado. No la habías vuelto a ver. No la había vuelto vale, a ver. Vale. No, claro, sí, claro. No la había vuelto a ver en 20 años. Y entonces la he revisado. Es una película que recordaba que estaba bien, pero sin más. Me ha gustado revisitarla. No me encanta, pero ¿qué tiene?
tiene dos actrices prodigiosas y dos personajes muy bonitos, ambos, Anne Hathaway y Meryl Streep. Anne Hathaway, que entonces no era una estrella y ahora sí que lo es. Meryl Streep, que está perfecta como no, que tiene el toque justo de comedia sin pasarse de desfachatez, de soberbia, de humor soterrado. Meryl Streep es una máquina y ellas yo creo que sujetan en la película. Y hablo de la primera. Sí. Lo que nos contaba es que las revistas de moda en ese momento eran lo más. Y las becarias y los becarios que entraban como ayudantes lo que querían era hacer carrera a tope y además dando su vida por el trabajo. Ese vivir para trabajar casi, y que reflejaba una forma de entender la sociedad y una forma de entender el mercado laboral, y la protagonista lo que acababa era bajándose de ese tren, digamos, de ambición en la última parte de la película. Pues de esto hace 20 años, ahora después de este tiempo y con muchos cambios en la vida, en la sociedad, en el mundo, llega El Diablo Viste de Prada 2. Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida. A ver, ¿en qué momento, en qué circunstancia encontramos a las dos protagonistas? Es que las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, entre la primera y la segunda, ahora ya no todo es set de triunfo, me da la impresión. Ese vivir para trabajar no es exactamente así, y luego las revistas de moda se han convertido en una cosa en la que lo que prima son las redes sociales. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué me gusta, qué me encanta de esta película? Que lo que hay es una defensa de la revista y del periodismo de moda. Y no solo del periodismo de moda, el periodismo en general. Viendo las dos, la verdad es que me ha recordado lo bonito que es trabajar en una revista. Yo estuve 10 años en una revista trabajando en Cinemanía, donde pasé por todos los puestos desde becario. Con lo cual sé de lo que hablo en ese sentido. Y las redes sociales están bien, pero nada comparado con el periodismo, con el papel. De hecho, aquí los villanos son los súper ricos que compran medios de comunicación clásicos por capricho, muchos de ellos, y otros para ganar dinero y sobre todo despidiendo gente y rebajando costes. La ambición desmedida de los becarios ya no es tan clara, hay una búsqueda de aire, de tener vida a la vez. Las consultorías son otra parte de los villanos de la película, y tiene gracia porque en realidad es una película de Fox distribuida por Disney, y Disney compró Fox en el año 2019. Es decir, es una película de ellos que se están criticando en cierto modo a sí mismos. ¿Y ellas qué papel juegan en este nuevo ecosistema? Está Miranda, Meryl Streep y Anne Hathaway. Andy, el personaje de Anne Hathaway, se queda en el paro al principio. Ella trabaja en otra revista, una revista prestigiosa, no de moda, donde hace grandes temas sociales, políticos, y recibe premios. Pero al mismo tiempo que está recibiendo un premio, en la primera secuencia de la película, se quedan en el paro. Se quedan en el paro porque los compra uno de esos magnates y empieza a despedir gente. Entonces tiene que volver a trabajar, y tiene la oportunidad de volver a trabajar en el medio de Meryl Streep, que es un subterfugio a la revista Vogue, y para, digamos que atajar una crisis de credibilidad que tienen. Pero esa crisis de credibilidad no la atajan con marketing y con imagen, la atajan con un buen texto, haciendo un buen producto. Un buen producto y un buen texto periodístico en el que explican las cosas. Por eso te digo que esa defensa está ahí. Y luego me gusta también mucho, tanto en la primera como en la segunda, son las dos cosas que me gustan, y cómo han cambiado los tiempos también. En la primera, la vulnerabilidad de la bruja, es decir, ese personaje intachable y durísimo que es el de Meryl Streep, se volvía vulnerable cuando el amor con su marido acababa. O sea, la vulnerabilidad venía por lo sentimental. Aquí la vulnerabilidad viene por una defensa de la falibilidad. Es decir,
nadie es infalible. Todos pueden fallar, incluso ese personaje de Meryl Streep. ¿Dirige la misma persona las dos películas? Ahí vamos a la parte mala de las dos películas, digamos. David Frankel dirige la misma persona. Creo que es la parte más débil de las dos películas, sin duda. La película en general, de imagen, de montaje, de puesta en escena, de ritmo, no tiene la elegancia, la sofisticación que debía tener, porque es una película elegante y sofisticada, se supone, de la moda, de las revistas, de los modelos, de las presencias. Si él hubiera sumado en puesta en escena, montaje, en tratamiento de las transiciones entre secuencias de las músicas, si él hubiera sumado alguna imagen que dijeras, mira, aparte del texto y la situación, esta posición de la cámara o engrandece la secuencia con un punto de vista clásico. No, en ninguna de las dos. David Frankel nunca fue nada antes de El Diablo Viste de Prada 1 y no ha sido nada después. Pero la película hay que ir a verla. Sí, la película está bien. Primer viaje en el tiempo para conectar el estreno de hoy en cines del Diablo Viste de Prada de 2, y ahora realizamos el mismo ejercicio con una película de la que ya hablamos precisamente ayer en el programa, Mi querida señorita. ¿Es algo grave, doctor? No, en absoluto. Aunque habrá que intervenir, desde luego. ¿Intervenir? Sí, pero no se alarme. Ayer recordábamos en el Pretérito Pluscuamperfecto cómo se creó esta increíble película que fue, es una película marciana, claro, insólita. Situarla, ayer cuando lo recordábamos, situarla en ese momento de la historia de nuestro país es tremendo. Y hacer una película así. Es increíble, increíble. Cada vez que la ves no puedes creerlo. Bueno, pues lo que hicieron Jaime de Armiñán y José Luis Borau es con una película que se adelantó a todos los tiempos, a los cambios del lenguaje, a la diversidad, a la reivindicación. Es una película insólita. Muy críptica porque no se explicaba, mucha nada, gente no la entendía, pero al mismo tiempo muy valiente, muy brillante. Una película, además, es que se atrevía a mostrar lo que no se podía decir, lo indecible. Por eso creo que en realidad es buena idea, con las mismas motivaciones, que se estrene una nueva versión, esta Mi querida señorita, que creo que más que una nueva versión es una relectura, y es una relectura interesante. Pues esta es la propuesta de la nueva Mi querida señorita, que después de haber estado un par de semanas en cines, mañana llega a Netflix. ¿Sabes cómo me han llamado a mí en Pamplona toda la vida? Vivimos como en el siglo XVI, rodeado de gente que les asustan las mujeres altas y los hombres afeminados. Son los mismos personajes, la misma realidad, la intersexualidad, pero traída a la actualidad. Traída a la casi actualidad. Es el cambio entre 1999 y el año 2000. Pamplona, familia conservadora, cerrada por las circunstancias. Dicen las 10 calles y las 100 personas que nos rodean, dice uno de los personajes. Y Adela ya no es un hombre de 43 años como era José Luis López Vázquez, una mujer en la primera, sino que es una chica joven, una chica de 20 y tantos años, a la que llaman la caballo, a la que no desean, que no responde a las preguntas que hace en casa, por qué no tiene la regla, por qué tiene que tomar hormonas desde los 14 o 15, 16 años. Pues todas esas cosas que no pasaban en la película original de Armiñán y de Borau, aquí sí. Y el término intersexual está concretado a lo largo de toda la película, y me parece bien. O sea, ahora sí que creo que hay que concretar las cosas, y es una relectura en ese sentido de poner negro sobre blanco lo que antes no se podía decir. Es la necesidad de explicar, que ayer nos lo decía el director, o sea, que él dijo que cuando la vio, que era joven, no entendió nada, que es la necesidad de lo que no se pudo decir en la otra película, explicarlo en esta película. Es exactamente eso, pero es que ahora no es tan conocido todo esto. Es que en realidad somos muy ignorantes. Yo el primero con respecto a estos temas. Se trata de verbalizar, y a veces se verbaliza demasiado en la película, excesivamente en alguna parte de la película, pero en realidad la táctica no me parece mal. Se trata de la virtud de contar las cosas, de revelar las cosas, y creo que está bien eso. ¿Quién da vida a estos personajes? Bueno, pues yo creo que en realidad son personajes hermanos, los de la una y los de la otra, contando exactamente lo mismo. El guión de Alana S. Portero, dirección de Fernando González Molina, lo que hacen es, por ejemplo,
Hay un personaje precioso en la primera que interpreta a Mónica Randall, que es una prostituta que es la única que ayuda a este ya hombre José Luis López Vázquez en el segundo trecho de la película, y aquí es un personaje también de una prostituta que interpreta a Delfina Blanco, que es precioso. Los dos personajes que digamos que pueden tener una relación con la chica o la mujer de la primera parte, que en la primera entrega era Antonio Ferrandis y aquí es Eneco Sagardoy, sí, parecen exactos, tienen la misma ingenuidad, la misma bondad, el mismo decoro. Y luego está Ana Castillo en el papel que interpretó Julieta Serrano en la primera, que son dos actrices muy naturales y perfectas. Y claro, el gran cambio es que ya no hay un hombre interpretando este papel, no es José Luis López Vázquez, maravilloso, valentísimo, alucinante, pero lo que hay es una actriz intersexual, Elizabeth Martínez, que creo que está muy bien y que refleja muy bien lo que es la situación, lo que es la vida. Le hice también esa pregunta ayer al director. ¿Qué vemos primero? ¿La antigua o esta? Yo creo que la antigua. Yo he seguido ese ejercicio otra vez. La antigua la he visto bastantes veces, te diría que 6 o 7 u 8 veces. Además he trabajado sobre ella, he escrito mucho sobre ella. Yo la volví a ver el domingo y el lunes por la tarde vi la segunda, y que fue un programa doble fenomenal. Y es un programa doble que me encanta porque las dos películas están hechas desde la luz. De intentar iluminar. La primera, con la valentía de estos dos grandes, hacerla desde la luz. Y esta segunda, no hacerla desde el rencor, sino hacerla también con personajes muy positivos, desde la luz. El personaje de Paco León, que es un poco el espejo también de ese curilla moderno de los años 70 que salía, y aquí es un cura homosexual. Es una película con un ejercicio que creo que han hecho muy transparente y muy luminoso. Pues toca ver también esta segunda, mi querida señorita. Muchísimas gracias, Ocaña. Nada, adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.